de la Escuela de Humanidades y Educación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y es también docente del Campus Hidalgo. Participa en proyectos de investigación en la línea de desarrollo y uso de la tecnología educativa, en particular en los temas de competencias digitales, competencias investigativas, mediadas para las tecnologías, innovación educativa y educación comparada. Ha desarrollado estancias de investigación en la Universidad de Cienfuegos en La Habana, Cuba, en donde es miembro de investigación sobre tecnologías emergentes para el aprendizaje. También es miembro de la red temática de literacidad digital de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada y de la red de docentes de América Latina y el Caribe. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchas gracias, doctor George, por estar el día de hoy con nosotros. También rápidamente me doy la oportunidad de presentar al doctor Leonardo David Glasserman Morales. Él es director de la Maestría en Emprendimiento Educativo y profesor investigador de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Es egresado del doctorado en Innovación Educativa, de la Maestría en Comercio Electrónico y de la Licenciatura en Administración de Empresas de la misma institución. Imparte los cursos de Tecnología e Innovación en Educación y Transformación de la Educación a través de tecnologías emergentes a estudiantes de posgrado de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Es miembro del Grupo de Investigación de Enfoques Estratégicos de Innovación Educativa, donde participan proyectos de investigación en la línea de desarrollo y uso de la tecnología en educación. Asimismo, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el CONIE, y de la American Educational Research Association. Muchas gracias, doctor. Y bueno, obviamente también es un gusto presentar a los doctorantes que participaron en este estudio. La maestra Jessica Alejandra Ruiz Ramírez, quien es estudiante del doctorado en Innovación Educativa en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Además está vinculada a la línea de investigación de desarrollo y uso de la tecnología, en donde desarrolla investigaciones relacionadas con el análisis de herramientas tecnológicas asociadas a la gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hizo sus estudios profesionales en ingeniería industrial y cursó la maestría en administración de negocios con énfasis en calidad y productividad. Tiene experiencia docente a nivel de pregrado y es investigadora asociada reconocida por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia, Polciencias. Muchas gracias, doctora. Igualmente está con nosotros Francisco Javier Rocha Estrada. Él es estudiante también del programa del doctorado en Innovación Educativa en la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey. Hizo una maestría en Ciencias con orientación en Cognición y Educación y una licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente forma parte del Grupo de Investigación de Desarrollo y Uso de Tecnología en Educación, TUTE. Así que muchísimas gracias. El micrófono es todo suyo. Muy bien, pues muy buenos días. Gracias por la introducción, por la presentación y en este caso, bueno, vamos a compartir un proyecto de corte nacional que cuenta acerca de los hábitos el equipo, pues bueno, ya fue presentado y este es un trabajo que se ha realizado desde hace algunos meses y en esta ocasión les estamos informando, estamos dando a conocer estos resultados que son de interés nacional. No solamente está centrado en una institución, y eso sí lo quiero mencionar y dejar también muy claro que este es un estudio que hicimos sin distinción de las instituciones. Aquí más bien el foco de atención estuvo centrado en indagar lo que estaba ocurriendo con los estudiantes de México, del país, y aunque nuestra intención
que mejor hubiera sido que llegara más a la mayor cantidad de participantes. Bueno, también el acceso a la información, los recursos son limitados en ese sentido y tuvimos que direccionar este estudio con base en un muestreo. Vamos a ir avanzando. Aquí ya está el doctor Carlos, estaba haciendo la introducción acerca del proyecto. Si me apoya, por favor, Francisco, para avanzar. Y doctor Carlos, le cedemos la palabra para ver si nos comparten esta introducción acerca del hábito como tal, la definición, y podamos ir avanzando justamente hacia el proyecto. ¿De acuerdo? Hola doctor Leonardo, hola Ale, Francisco, estimado maestro Alejandro Franco, muchas gracias por permitirnos estar interactuando en este espacio con el público, tanto del Estado, de las universidades hermanas del Estado de Hidalgo, como de universidades de otros países latinoamericanos. Es para nosotros un gusto poder compartir los resultados de esta investigación que sigue en proceso, aún no ha culminado y que tiene muchas vertientes por las cuales podemos seguir avanzando. También, les comento, pues es un gusto para mí como hidalguense pues estar liderando una investigación de corte nacional y que en la producción científica pues está teniendo o tendrá, mejor dicho, un alcance internacional, ya que emergen de esta investigación algunos artículos científicos que van a estar siendo ubicados en revistas de impacto internacional. Pero bueno, vamos a comenzar comentando qué son los hábitos de estudio. Pues son aquellas conductas o comportamientos repetidos por los estudiantes de forma continua. Es decir, son un tipo de hábitos, son prácticas cotidianas y duraderas que distinguen a algunos universitarios de otros y que también les van sirviendo para tener diversos niveles de éxito en la trayectoria académica. Sin embargo, aunque sean prácticas cotidianas y duraderas, no significa que sean prácticas perpetuas o que no vayan a cambiar en algún momento. Pasamos a la otra, por favor, Francisco. Para comprender esto de por qué no son perpetuas, pues no tenemos mejor ejemplo que lo que sucedió con los hábitos de estudio durante la pandemia. Antes de la pandemia, los estudiantes universitarios pues ya habían cultivado algunos hábitos que les permitían afrontar con éxito las actividades académicas, tareas, trabajos colaborativos, entre otros. Pero cuando llega la pandemia y las instituciones educativas de educación superior deben tomar la decisión de trasladar la formación a escenarios no presenciales, pues empezamos a hacer uso de modelos de enseñanza remota de emergencia, de educación no presencial, de educación a distancia, y esto mediado por el uso de plataformas digitales, aplicaciones de videoconferencia en su gran mayoría, pero también mediadas por el uso de tecnologías emergentes como la realidad virtual, la realidad aumentada, en algunos casos también la inteligencia artificial, entre otras. Esto trae como consecuencia pues que exista una acumulación de capitales de distintos tipos, es decir, que los estudiantes adquieran o posean dispositivos digitales como tablets, computadoras, equipos, teléfonos móviles, pero también otro tipo de capitales más relacionados con la alfabetización digital, lo que les genera habilidades para usar esos equipos, para uso intencionado y didáctico de las aplicaciones de videoconferencia, entre otros. Entonces, pues esto obligadamente pues genera una transformación y el surgimiento de nuevos hábitos de estudio o el enriquecimiento de algunos de ellos. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, con base en lo anterior, nosotros planteamos un objetivo de investigación, que fue el conocer los hábitos de estudio que precisamente emergieron durante el periodo de confinamiento por el COVID-19 en los estudiantes inscritos en universidades públicas y privadas de México. Como ya lo indicaba el doctor Glasserman,
no es un estudio al interior del TEC de Monterrey, sino más bien es un estudio que explora cuáles fueron estos hábitos de estudio en un contexto nacional. Siguiente, por favor. Y para lograr este objetivo, pues nos formulamos dos preguntas de investigación. La primera, que es la semilla o la raíz del estudio, pues es esta de cuáles fueron los hábitos de estudio que se fortalecieron o emergieron en los estudiantes mexicanos de educación superior que participaron en entornos formativos no presenciales durante la pandemia. Pero la pregunta que complementa el logro de este objetivo es la siguiente: ¿cómo estos hábitos que se generaron o que se enriquecieron pueden preparar a los estudiantes para afrontar las nuevas modalidades para el aprendizaje en una etapa pospandemia? Esto es la parte enriquecedora de este estudio, la parte que todavía también hay que explorar en medida de que los estudiantes se reincorporen a la que fue validada por infinidad de que fue pilotada a 1.500 estudiantes de universidades públicas y 1.500 estudiantes de universidades privadas. Para que este estudio tuviera un carácter nacional, la muestra se segmentó en las 5 áreas Nielsen que componen el Estado mexicano y que abarcan los 32 estados de la República y la Ciudad de México. Para poder también interpretar estos resultados, se construyeron dos dimensiones de estudio. La primera relacionada con el acceso y el uso de la infraestructura digital, con diversas categorías, como el contexto digital, los dispositivos digitales, los medios de comunicación, moviendo los estudiantes que cambiaron de escenario formativo, es decir, que pasaron de la educación no presencial a de la educación presencial a la no presencial. La siguiente categoría, la siguiente dimensión, perdón, fueron los hábitos ya propiamente de estudio que se fortalecieron o que emergieron durante la pandemia. Aquí la categorización fue a través de comprender las categorías de alfabetización digital, experiencias de aprendizaje, de la motivación para aprender, del compromiso y del contexto que en ese momento estaba diseñado para atender la formación durante la pandemia. Siguiente, por favor. Bueno, como ya comentábamos, como ya comentaban en un principio, tanto Francisco como Ale pues fueron piezas fundamentales para poder empezar a desmenuzar estos hallazgos. Ellos son estudiantes del doctorado en innovación educativa, pero también son participantes activos en varios proyectos de investigación que tenemos al interior de la Escuela de Humanidades y Educación. Entonces, pues ya sin más preámbulo voy a darle la voz a Francisco y a Ale para que nos compartan estos hallazgos. Adelante, chicos. Gracias, doctor Carlos, doctor Leo, por la presentación, las autoridades también. Y ahora sí vamos a pasar con los hallazgos. Lo primero que tenemos es el contexto digital. Dentro de aquí, investigamos la cantidad de horas que los estudiantes dedicaban a sus actividades académicas. Es necesario destacar que este tiempo es adicional a las horas de clase. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, que más de la mitad de los estudiantes dedicaron de 3 a 5 horas diarias. Inclusive, la educación en línea brinda a los estudiantes una oportunidad de realizar más actividades y dedicar más tiempo a como lo hacían anteriormente en el formato presencial. Como un dato, y aunque la diferencia no es ejemplar, los estudiantes de instituciones privadas dedicaron más tiempo a sus actividades académicas. Respecto a la adquisición de dispositivos, la mayoría de los estudiantes, bueno, el 66%, adquirió entre 1 y 2 dispositivos, pero un dato relevante que emerge aquí es que un 27% no compró ningún solo dispositivo. La única
cada uno de ellos representa a un estudiante, que si lo vemos desde una perspectiva positiva, poco más de una cuarta parte de los alumnos no tuvieron la necesidad de comprar dispositivos adicionales porque probablemente ya contaban con ellos. Sin embargo, también existe otra posibilidad de que las familias de estos estudiantes que no adquirieron los equipos no contaran con los recursos económicos para costearlos, y eso representará un importante desafío para poder continuar con sus estudios. Utilizando muchísimos más recursos tecnológicos y que de alguna u otra forma permitan ampliar ese espectro de conocimiento que se desarrolla en los espacios virtuales. Entonces, este espacio nos permite como complementar el ejercicio de análisis del contexto pandémico, como les comentaba, pero también a futuro todo lo que podemos plantear de aquí en adelante. Entonces, por eso les voy a compartir, les voy a contar cómo es que nosotros identificamos cuál fue la respuesta a nuestra segunda pregunta de investigación, reconociendo cuáles son esas modalidades de aprendizaje post-pandemia y todos los retos que nos plantea de aquí en adelante. Entonces, para eso, le voy a dar la palabra al doctor Leonardo Glasserman, que les va a compartir los hallazgos referentes a los resultados de la segunda pregunta de investigación. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alejandra, Francisco, por compartirnos acerca de estos resultados que dan cuenta justamente de nuestra primera pregunta de investigación. Y como también decía el doctor Carlos en un arranque, en un inicio, es un trabajo en proceso, es un trabajo que, si bien tuvimos yo el levantamiento de datos, nos permite tener un punto de partida, pero no una respuesta directa. Entonces, si me apoyan por favor con la siguiente final, quisiera compartirles y hablarles justamente del mapeo de horizontes. Hablamos que no tenemos un solo futuro, sino que tenemos planeación de escenarios de futuro, de que podríamos habitarnos con diferentes técnicas prospectivas, entre ellas, y aquí, sin haber hecho un tratamiento de datos, más bien es referirnos a los últimos informes también y reportes documentales que nos hablan de cuál podría ser esas covariables o escenarios de tendencia justamente que impactarán justamente las modalidades. Y aquí naturalmente está marcada la parte tecnológica, porque, bueno, como los habilitadores, como las maneras en cómo se puede vislumbrar ese posible escenario, dado que estuvimos trabajando con diferentes plataformas y recursos, el hecho de estar almacenando grandes volúmenes de información, pues nos lleva y nos refiere justamente a la tendencia en la analítica de datos, en una analítica de los aprendizajes y de cómo se van a implementar justamente la estrategia de Big Data en educación. Entonces hay un primer punto de partida para reconocer que tenemos datos que están sí como registros en las plataformas, pero también hay otros insumos que se pueden incorporar para un análisis y para entender justamente cuál va a ser esa siguiente estructura curricular, de diseño instruccional, de planificación de plataformas, y eso nos lleva al segundo punto, la redefinición de la instrucción en modalidades. Hablamos entonces que estamos en un escenario donde van a coexistir, seguirá el tema de presencialidad, como ahora ya regresamos a las diferentes instituciones educativas, pero también de las buenas prácticas que emergieron en los momentos de aprendizaje en línea, de aprendizaje híbrido, inclusive ahora con el aprendizaje inmersivo a través de estas herramientas con las plataformas de web VR, acceso a entornos virtualizados o realidades extendidas a través de la web, o con dispositivos más específicos de realidad virtual, del metaverso que está ahora en auge. Y bueno, pues también hay que replantear y ver cuál va a ser el contexto en el que estamos en México, las oportunidades que podríamos entonces estar planteándonos, y claro, también considerando los retos que tenemos por el tema de infraestructura, que también fue uno de los rubros en el primer dominio que revisamos, que si bien hay un acceso a Internet, pues también detrás hay otros temas de los dispositivos, de las capacidades de los mismos, de la tasa de velocidad de transferencia de datos, del acceso a una conectividad un poco más rápida. Y el tercer elemento, ciberseguridad, Francisco hacía alusión a ello. Los estudiantes, bueno, se manifestaron como un área de oportunidad, bueno, con un tanto de invasión a privacidad, lo vivimos, lo padecimos, algunos tanto tiempo la puerta a sus hogares o a sus lugares donde se conectaban por la cámara, y eso, bueno, impactó en que muchos estudiantes después no quisieran abrirlas. Entendimos también que era un tema de salud, de la fatiga de Zoom, por ejemplo, de la fatiga de las plataformas de videoconferencia, pero el tema de ciberseguridad particularmente, como una línea
estudio justamente en cómo saber utilizar y cómo saber desempeñarse, desenvolverse en entornos apoyados con tecnología para no caer en alguna falla. Y otras tendencias, bueno, que están ahí también alrededor de la misma, las cuestiones sociales que si bien, bueno, siempre impactan por el tema de las transformaciones, de cómo nos desempeñamos, nos desenvolvemos, desde justamente un enfoque ahora basado en habilidades, que hablamos justamente del upskilling o reskilling, el detonar, desarrollar más habilidades o reenfocar las habilidades que se tienen, lo que dejó el trabajo remoto, el trabajo que se pudo permitir fuera de las instancias. En algunos lugares es viable todavía, en otros no. Bueno, ¿cuál será ese punto medio para entender de las buenas prácticas y de los aprendizajes que se tuvieron? Cuestiones económicas, el tema, pues bueno, siempre el impacto como el habilitador de escalabilidad de las propuestas que pudieran surgir, temas de economía digital, que ahora hoy en día, bueno, se está impactando fuertemente a través de pues, diferentes escenarios, particularmente la tecnología blockchain y los derivados de bienes, tokens no fungibles, que ha sonado mucho. Hace unos días, pues bueno, unas repercusiones también de las criptomonedas y los déficits financieros, que son más bien de índole general y que están impactando pues las cuestiones también de dónde, hacia dónde reenfocar las cuestiones del aprendizaje. Finalmente, tendencias ambientales. Hablamos de que si las instituciones, los campus universitarios, los parques industriales, las ciudades, el conocimiento, pues bueno, requieren de estar justamente en lugares físicos con una combinación, pues la movilidad de las personas, de estar en un lugar, el cuidado también del lugar en el que se encuentran y de los grupos de intereses, pues los participantes, estudiantes, la comunidad en general, pues se ve afectada de una u otra manera. Entonces comienzan a aparecer, si no es que ya estaban, el cuidado de las instalaciones físicas, entendiendo, bueno, y ahora en lugares con los que radicamos algunos de nosotros presentes del equipo, en el norte de México, que bueno, tenemos estas cuestiones del agua, el tratamiento mismo de reutilizar agua, saneamiento mismas, algunas cuestiones también de energía, de cómo van a estar habilitados las instalaciones y los edificios, pero también las preocupaciones sociales a través de la Agenda del 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y el cuidado de la salud del planeta. Entonces, esto solamente como un puente también para entender, bueno, si identificamos qué estaba pasando en México y tenemos el escaneo del horizonte, por favor me apoyan con la siguiente. Pues tenemos escenarios que nos hablan de un concepto, de una propuesta, en lugar de hablar de la universidad, a la multidiversidad, entendiendo que hay diferentes habilitadores, justamente, como es el formato de entrega de contenidos. Les decía, tenemos y coexiste el acercamiento a la instrucción presencial, pero también, bueno, de esos aprendizajes híbridos, remotos, los cuales pueden ser sincrónicos, asincrónicos o intensivos. Las disciplinas también del conocimiento, de hablar más allá de las especializaciones de carrera, sino también de habilidades adicionales para 2025, para el 2030, inclusive más allá de ello, habilidades de reenfoque, de experiencia, para entender entonces que tenemos aprendizajes más allá del aula, aprendizajes situados, este codiseño de la industria con la academia, para entender, bueno, justamente que ya se hacía y ha existido muchos años en el currículo de México, las prácticas profesionales, pero se dejan un poco más hacia adelante. ¿Qué pasaría? Bueno, si desde la entrada de los estudios, bueno, tratar de involucrar a los participantes, a los estudiantes in situ, en donde están las áreas del conocimiento para cada carrera. El siguiente, el tema de multidimensionalidad, donde nos habla justamente que las instituciones multimodales, multidiversas, pues no solamente se van a abocar a la parte intelectual, ni de la parte física, deportiva, sino que también va más allá de entender a la persona, las cuestiones socioemocionales que han aparecido, las cuestiones ocupacionales de salida, de vinculación, de inserción justamente al tema laboral, la cuestión social y en algunos casos algunas tienen alguna filosofía de creencias por el tema espiritual. Vamos a la siguiente, por favor, también hablando de la multidiversidad, estos 4 componentes, la multiculturalidad, entendiendo, bueno, tenemos una oportunidad de interacción, obviamente más acercamiento, desplazamiento al interior de México y de otros países también, que recibimos estudiantes, diferentes regiones, diferentes idiomas o lenguas, una vida multiinstitucional, que es justamente esa vinculación de la institución educativa
ahora multidiversa, que habla entonces no solamente en recibir al estudiante y dejarlo y tenerlo durante 4 o 5 años y darle una salida, sino apoyar en su vinculación durante y después del proceso formativo. La multiorganización, que es justamente la apertura que antes eran tareas solo de la universidad, y entender bien que las organizaciones pues, se pueden habilitar de otras instancias como apoyo para ello. Y finalmente multietapas. Hablamos, bueno, que antes también en una educación formal pues hablábamos de ciertos periodos de tiempo, 4 años, 5 años para la educación universitaria, 2, 3 años para algún grado o posgrado en maestría, 4 o 5 años de doctorado. Y hoy hablamos de una educación permanente o lifelong learning o para toda la vida, donde se entiende que estudiantes pueden estar en un periodo, salir y luego regresar y bueno, recibirlos a través de diferentes formatos de credenciales alternativas, por ejemplo, de educación continua, después del doctorado, donde se atiendan las necesidades particulares de quien está buscando formarse más allá de un área disciplinaria en particular, como carrera, como posgrado. Ese aprendizaje requerido justo a tiempo, bajo demanda. Y con ello, bueno, pues, ¿por qué hacemos ese vínculo, este puente primero con las tendencias y después con el concepto de multidiversidad? Atendiendo a nuestro segundo objetivo de cómo esos hábitos que encontramos de los estudiantes universitarios después de 700 días de haber iniciado la pandemia, pues conocer hacia dónde van las tendencias y reconocer también los cambios que están ocurriendo en nuestras instituciones, pues nos permite, justo como arrancaba mi intervención, esa planeación de escenarios. Y tenemos uno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos preguntamos si la pandemia, no, esperemos que no, pero se mantiene o sigue por más años, o aparece alguna otra nueva pandemia? Pero también plantearnos qué pasaría si termina ahora y cómo vamos a llevarnos esos aprendizajes de las buenas prácticas de la multimodalidad, incorporar nuevos modelos, nuevas estrategias, nuevas prácticas apoyadas con las herramientas. Para eso vamos a ir cerrando. Aquí regresaré la voz al doctor Carlos George, para que entonces, de manera de resumen y los principales hallazgos, nos pueda compartir en dónde nos quedamos, en dónde vamos, qué podemos entonces avanzar hacia las futuras líneas de investigación. Gracias. Adelante, doctor. Espero que me estén escuchando. Bueno, pues precisamente vamos a abordar esta parte de las conclusiones a modo de cierre de esta presentación en el webinar. Pues la primera tiene que ver con el instrumento que diseñamos para esta investigación. Propósito también como objetivo que pueda ser aplicado en otros niveles educativos. ¿Para qué? También, porque no realizar estudios comparados de diferencias entre distintas poblaciones. Eso podría darle hacer comparaciones, podría en el debate, iniciar el debate para saber qué está pasando con los hábitos de estudio por favor. Pues hay que emergieron o se fortalecieron algunos hábitos de estudio. Es ahora el momento en el que tengamos que darnos a la tarea de incentivarlos, de incentivar el uso permanente de esos hábitos, poder continuar con la formación universitaria en entornos de aprendizaje presenciales, pero que integren componentes también para participar en las que han sido denominadas ante la pandemia. Los profesores detonaron todas esas habilidades digitales que tenían ahí en estado latente y por pedagógicas, tanto para entregar materiales de estudio como para fortalecer las herramientas digitales. Entonces, no debemos hacer una separación de lo que va a pasar en la enseñanza presencial.
Debemos retomar todos esos hábitos, todas esas habilidades, todas esas competencias digitales que tanto profesores como estudiantes cultivaron, enriquecieron, para aplicarlas en estos formatos de entrega. Agilizaron la manera en la que se dio continuidad a la actividad académica. Tendrán que ser reformulados para insertar en una práctica educativa, pues ya pues esta educación bajo el, pues es que ni los docentes para ocupar ese concepto, ni los estudiantes eran tan nativos digitales, sino más bien cada uno desde su trinchera pues fue aplicando estos conocimientos que ya tenían para pues proyectar un trámite exitoso de las actividades inherentes a la educación universitaria. Y finalmente, aquí Francisco, te voy a compartir la pantalla. No, ahí está. Francisco por en donde se podrán encontrar las respuestas a cada una de las dimensiones que compuso el cuestionario. Acá es muy práctico ustedes para realizar alguna investigación, realizar alguna actividad de divulgación. Las casillas deben y investigación estamos comprometidos con la divulgación de la información de los proyectos de investigación. Estamos comprometidos con la ciencia abierta y por ello lo único que requerimos para poderles dar acceso a este dashboard, nada más es que nos manden el acceso y aquí ustedes pueden pues hacerlos pues generar bastantes tipos de búsqueda, hacer un comparativo entre universidades públicas y privadas. Los de la Ciudad de México, solamente los del estado de Hidalgo, pues ahí pueden las casillas de verificación y ahí van a tener toda la información de este estudio. Insisto, lo único que requerimos es que nos manden un correo y les damos el acceso. Muy bien, pues no queda otra cuestión de nuestra parte más que agradecer el espacio, agradecer al Distrito de Educación por los investigadores podamos divulgar estos proyectos que, como les decía, pues son la semilla de siguientes proyectos que habremos de estar trabajando a lo largo del año y durante el regreso a la educación presencial. Pues a nombre de Francisco, del doctor Leo, muchas gracias, estamos atentos a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Carlos George, doctor
Glasserman y obviamente también a los doctorantes Jessica y Francisco. La verdad es que muchísimas felicidades por este estudio, por este análisis tan profundo que han realizado y en un tema pues de tan importancia como es estos hábitos de estudio en los estudiantes universitarios en la pandemia y en la pospandemia. Tenemos ya varias preguntas. Quiero decirles también que estamos transmitiendo por Facebook Live, entonces hay algunas que nos han llegado a través de ese medio y otros aquí directamente en el chat. Brenda nos pregunta que cuál ha sido el impacto que se tiene con la población vulnerable que no tiene la facilidad de tener acceso a Internet o a estas herramientas tecnológicas durante la pandemia. Sí, en este investigación aplicó el cuestionario a estudiantes de cursar sus estudios universitarios acceso a herramientas. Esta respuesta no la podemos dar en este momento, sin embargo, lo que sí podemos comentarte es que con otra de nuestras estudiantes doctorales, Cristina Peláez, estamos trabajando precisamente ese tema acerca del acceso a, sobre todo desde el enfoque de la brecha digital y de la brecha de género. Entonces, sí, muchas gracias, doctor, y creo que adelante. Solo para complementar un poco también lo que está hablando el doctor, justo este estudio fue más de corte de una exploración. Y si bien, bueno, el muestreo no distinguió ciertas características, fue más bien aplicado para incorporar una muestra de la mitad, 1.500 participantes de instituciones públicas, 1.500 de instituciones privadas. Sabemos que al interior existen otras características que también se podrían ver con más precisión, pero justo con lo que mencionaba el doctor Carlos, los estudios más finos son más de cuestiones muy particulares, como justamente el tema de la población vulnerable o la población en zonas rurales o marginales. Pues bueno, tiene que ser derivado de lo que nos permite de una radiografía general. Que si bien, bueno, es pues un muestreo de 3.000 sujetos, sabemos que hay más justamente en la población de México y sus diferentes características. Para eso también construimos este dashboard que el doctor hablaba y presentaba. Entonces, ¿cómo podemos reconocer justamente, oye, bueno, tenemos oportunidad de hacer estudios cruzados entre regiones, entre accesos a ciertos dispositivos habilitadores, las tecnologías, que también por ahí hay otra pregunta, respondiendo a ello, los temas de dónde se conectaron, si en su casa, si tuvieron que ir a otro lugar, si tuvieron que ingresar X veces a la semana, cuántas horas le dedicaron. Esos son los datos descriptivos que podemos ofrecer en esta etapa. Si el interés va un poco más hacia un detalle, pues bueno, tendríamos que continuar, y ahí es donde está la invitación también a partir de este tipo de estudios para replicarlo en otros escenarios, en otros contextos, y siempre dispuestos a incorporar justamente este instrumento que ya tenemos diseñado. De hecho está aquí en pantalla que estamos compartiendo un primer artículo de divulgación. Sin embargo está el artículo científico en proceso de evaluación para poder darlo a conocer también a la comunidad. Queremos que llegue a quien tenga que ser escuchado. Sí, los artículos científicos van y pasan por ese proceso de revisión de pares y de adecuaciones. Este documento de divulgación fue un poco más práctico para reconocer de primera mano esto que les compartimos aquí en esta hora. Si ingresan lo pueden recuperar. Tenemos un infográfico que ahí aborda justamente lo que mencionamos, tanto más bien por categorías, sino tanto por fortalezas o áreas de oportunidad, como tratamos de darle a entender el día de hoy. Entonces, pues eso, para poder dar respuesta a esa pregunta. Si hubiera alguna otra inquietud
Aquí también dejamos nuestros contactos, que están el doctor Carlos nos ingresó en el chat, para seguir en conversaciones, también por Twitter, nos podemos ahí seguir en vinculación. Hay dudas, obviamente, no es un trabajo final, también lo hemos planificado. ¿Cómo se afectaron, si fue una similitud en cómo se afectaron los hábitos de universidades públicas y privadas? Bueno, también tenemos oportunidad de contrastar con base en las categorías mías. 9 categorías científicas en las 2 dimensiones. Si hubiera algo más particular y que no se incluye, pues bueno, no hay forma en este momento de poder identificarlo, pero no quiere decir que no sea imposible. Está la puerta para poder entonces replicarlo y considerar características más bien particulares. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Claro que es muy pertinente, como bien nos indicaban por acá, porque bueno, lo vivimos, tal vez conocimos a alguien, familiar, amistades, nosotros mismos, y la reflexión que hacía de las tendencias, me parece, bueno, que puede parecer que esté muy lejano, sin embargo, pues no es así. Así veíamos en su momento el tema de educación o de aprendizaje en línea, más allá de aprendizaje a distancia, que tenía ya varios años. Como, bueno, aún con los retos, aún con las dificultades, pues encontramos que sí hay evidencia del acceso, del esfuerzo, tanto de los docentes como de los estudiantes, que implicaron justamente en ese fortalecimiento de hábitos y que nosotros organizamos en categorías como motivación, compromiso y el mismo contexto pandémico. Muy bien. Sí, adelante. Sí, muchísimas gracias. Creo que ya dieron respuesta a las preguntas en el chat. Tenemos 51 participantes, lo cual nos da muchísimo gusto tener este nivel de audiencia y obviamente pues muchas felicitaciones y también pues como bien decían los doctores pues algunas reflexiones muy interesantes. Algo que también por ahí ya les pusieron los datos de correos de las personas que quieren tener acceso al dashboard y obviamente pues como ustedes bien lo señalan pues continuar con el interés en este tema tan interesante. Antes de darle la palabra al maestro Franco para cerrar este webinar, pues nos gustaría entregarles también unos reconocimientos a nombre del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. No sé si me pudieran dejar de compartirnos la pantalla para que podamos nosotros proyectar pues nuestro agradecimiento y obviamente este reconocimiento a su labor que desempeñan como investigadores, como docentes, como catedráticos y estudiantes interesados en este tema y en esta problemática tan actual. Bien, voy a permitirme leer el primer reconocimiento. El Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos George Reyes por el webinar, por la impartición del webinar Hábitos Digitales de Alumnos Universitarios en la Pandemia y Postpandemia, realizado el día 18 de junio del 2022 en San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo. Firma Alejandro Franco Segura, coordinador general del DEST. Muchísimas gracias, doctor, igualmente por su participación e igualmente proyectamos los reconocimientos para el doctor Leonardo Glassman y también para Jessica Alejandra Ruiz Ramírez y Francisco Javier Rocha Estrada. Bien, se los vamos a hacer llegar también a sus correos electrónicos. Ahora sí, adelante, maestro Franco. Pues nada más agradecer a todo su grupo de investigación y la labor que realizaron en ante esta circunstancia que realmente pues, ha sido una situación adversa, no solamente en materia de salud, que desde luego que fue muy compleja, pero también en materia de educación, ¿no? Los problemas que se han enfrentado pues, todos nuestros estudiantes en los diferentes niveles de estudios aquí en nuestro país y en el mundo, desde luego en México, con las circunstancias de infraestructura tecnológica, de la fibra óptica,
no solamente el alcance en los diferentes territorios, sino también en lo que respecta a la posesión de un dispositivo electrónico y desde luego pues también las conexiones a internet, ¿no? Entonces es una complejidad que tenemos como país respecto a el desarrollo de actividades virtuales, digitales en sus diferentes formas, como ya lo comentaron muy claramente el equipo de trabajo, pero desde luego que es muy ilustrador para los que no tenemos o no conocemos con profundidad todas estas variables que ustedes estudiaron. De verdad reconocerles a nombre del Gobierno del Estado de Hidalgo, a nombre del Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde luego que de la política Ciencia, Tecnología e Innovación que promovemos en este estado, pues este trabajo que se pueda divulgar, que se pueda dar a conocer. También agradecer y reconocer a todos los maestros, doctores que se conectaron aquí de la comunidad del estado de Hidalgo. De verdad que me da mucho gusto ver ahí algunos nombres, gente que conozco y que sé que está muy comprometida con la educación media superior y superior aquí en la entidad, y que este tipo de actividades que ustedes dicen de divulgación, que también les hizo mucho éxito en los diferentes proyectos de investigación que realizarán, así como los subproductos que saldrán de esta investigación marco, pues que sean de mucho éxito, que sigan abonando, ¿no?, a las ciencias, en este caso a las ciencias de la educación, que nos permitan también ser partícipes de esos beneficios, de esos conocimientos y ese trabajo que se vierte, porque sé que son muchas horas que se vierten, no solamente en el escritorio, seguramente también hay mucho trabajo de campo, y la parte digital desde luego que también involucra un esfuerzo pues importante para poder tener dashboards con esas características como nos las mostraron. Nuevamente agradecer al equipo de trabajo, a Jessica Alejandra, a Francisco, a los doctores Carlos Enrique George, así como al doctor Leonardo Glasserman, por su tiempo, su espacio, así como toda la comunidad que se conectó. Los invitamos a los siguientes webinars. Síganse conectando con el Distrito de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene mucho que compartir con ustedes sobre los problemas locales, sobre los problemas públicos, desde luego sobre los problemas de ciencia, tecnología e innovación. Que tengan un excelente día. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Feliz tarde, que estén muy bien.